En XT7 no buscamos darte respuestas definitivas. Exploramos teorías, hipótesis y experimentos mentales, porque cuando hablamos de los grandes misterios de la existencia, no puede ser de otra manera. Nuestro objetivo no es convencerte, sino hacerte pensar. Todos sabemos que algún día vamos a morir. Es la única certeza absoluta que compartimos todos los seres humanos. Pero existe una pregunta que nadie ha podido responder jamás. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de otra existencia en una realidad completamente diferente? No hablamos de demostrar nada, no hablamos de religión, no hablamos de ciencia ficción. Solo vamos a hacer lo que mejor sabe hacer el ser humano desde que existe: imaginar posibilidades. Porque quizá las preguntas más importantes nunca tengan una respuesta definitiva. Desde hace miles de años existen dos grandes formas de entender la muerte. Hay quienes creen que todo termina cuando el cerebro deja de funcionar, que desaparecen los recuerdos, la personalidad y la conciencia. Y hay quienes piensan que existe algo más, un alma, una esencia o una conciencia capaz de continuar existiendo de alguna manera. Pero aquí aparece una pregunta muy interesante. Si realmente existiera un alma que guardara todo lo que somos, ¿cómo explicar que una persona cambie completamente después de un daño cerebral? Hay personas que olvidan quiénes son, otras dejan de reconocer a sus propios hijos, incluso algunas cambian totalmente su forma de ser. Entonces, ¿dónde estaba realmente su personalidad? ¿En el alma o en el cerebro? Hoy nadie puede responder con absoluta seguridad. Pero quizá el verdadero misterio no sea ese. Quizá la pregunta correcta sea otra. ¿Y si al morir no desapareciéramos, sino que simplemente despertáramos en otra realidad? Hasta hoy solo conocemos un universo, uno formado por galaxias, estrellas, planetas y unas leyes físicas que parecen funcionar siempre igual. Pero, ¿y si existieran otros universos completamente distintos? No otro universo igual que este, sino realidades donde las leyes físicas fueran diferentes, donde quizá no existieran planetas, ni estrellas, ni gravedad, ni siquiera el tiempo tal y como nosotros lo entendemos. Y aquí nace una hipótesis realmente fascinante. ¿Y si cada vez que morimos comenzáramos una nueva existencia en uno de esos universos? Quizá allí no tendríamos un cuerpo humano, tal vez ni siquiera respiraríamos. Podríamos existir de una forma que hoy resulta imposible imaginar. No estamos diciendo que ocurra, solo estamos planteando una posibilidad. Porque si solo conocemos un universo, ¿quién puede asegurar cómo son los demás si es que realmente existen? Y precisamente aquí aparecen los sueños. Hay personas que creen que algunos sueños podrían ser mucho más que simples imágenes creadas por nuestro cerebro. Según esta hipótesis, mientras dormimos, podríamos estar viendo pequeños fragmentos de otras realidades, lugares que jamás hemos visitado, personas completamente desconocidas, paisajes imposibles, como si durante unos instantes nuestra mente se asomara a otra existencia. No existe ninguna prueba de que eso ocurra, pero tampoco existe ninguna que lo descarte completamente. Y ahora imagina algo todavía más sorprendente. Supón que dentro de 1000 años la humanidad inventa una máquina capaz de recuperar absolutamente todos los sueños que has tenido durante tu vida. Todos, incluso aquellos que olvidaste pocos segundos después de despertar. ¿Y si al revisarlos descubrieras que algunos no eran simples sueños? ¿Y si fueran recuerdos? No recuerdos de esta vida, sino de otra realidad completamente distinta. Y entonces aparecería una nueva pregunta. Si realmente hemos vivido otras existencias, ¿por qué no recordamos ninguna?
Quizá la respuesta sea mucho más sencilla de lo que imaginamos. Tal vez olvidar sea una condición necesaria para empezar una nueva existencia. Imagina por un momento que recordaras absolutamente todas las vidas que has vivido. Miles, millones. ¿Seguirías siendo tú? ¿O serías una mezcla imposible de millones de recuerdos, millones de personas y millones de experiencias? Quizá por eso cada nueva vida comienza desde cero, como un libro completamente en blanco. Pero existe otra teoría todavía más sorprendente. Hay personas que piensan que esta no sería nuestra primera existencia, que ya hemos vivido antes, no una vez, ni dos, sino un número infinito de veces, y no necesariamente como seres humanos. Si realmente existen otros universos, cada uno podría tener leyes completamente diferentes. En uno podríamos ser parecidos a nosotros. En otro, la vida podría existir sin planetas, sin estrellas o incluso sin materia, tal y como la conocemos. Nuestra imaginación apenas puede hacerse una idea de cómo serían esos lugares. Y precisamente por eso resulta tan fascinante pensar que quizá ya hemos estado allí, sin recordarlo. Ahora imagina otra posibilidad. ¿Qué ocurriría si un día la ciencia descubriera una forma de demostrar que después de morir, realmente volvemos a nacer en otra realidad? No hablamos de demostrar un cielo, ni un infierno, ni una religión. Hablamos simplemente de demostrar que la conciencia continúa de alguna manera. ¿Cambiaría nuestra forma de entender la vida? ¿Seguiríamos viendo la muerte como nuestro mayor miedo? ¿O empezaríamos a verla como un cambio de escenario? Y todavía hay una pregunta más. Si realmente supiéramos que volveremos a nacer, ¿intentaríamos encontrar en esa nueva realidad a las personas que más hemos querido en esta? ¿Existirá alguna forma de reconocernos? ¿O cada existencia será completamente nueva, sin ningún vínculo con las anteriores? Quizá nunca podamos responder a esas preguntas. Pero hay una reflexión que merece la pena hacerse. Si esta fuera solo una vida más dentro de un número infinito de existencias, cada experiencia tendría un valor enorme. Cada error sería una oportunidad para aprender. Cada alegría sería irrepetible, y cada despedida quizá no sería un adiós definitivo, sino simplemente el final de un capítulo. Entonces, llegamos a la última hipótesis. Tal vez la realidad sea muchísimo más grande de lo que podemos comprender. Quizá nuestro universo sea solo uno entre infinitos, y quizá nuestra vida sea solo una entre infinitas experiencias. No lo sabemos. Puede que todo esto sea completamente falso, o puede que estemos haciendo una de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse. Porque la verdad es que nadie puede demostrar qué ocurre después de la muerte. Y precisamente por eso seguirá siendo uno de los mayores misterios de la existencia. Así que quiero terminar con una última pregunta. No quiero que me la respondas a mí, quiero que te la respondas a ti mismo. Si algún día descubrieras que, al morir, no desapareces, sino que vuelves a nacer en otra realidad completamente distinta, ¿crees que cambiaría tu forma de entender la vida? ¿O descubrirías que en el fondo cada existencia sigue siendo única e irrepetible? Piénsalo, porque quizá nunca encontremos la respuesta. Pero mientras siga siendo un misterio, nunca dejaremos de hacernos esta pregunta.